Continuamos con nuestro cuarto ciclo de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para debatir la bioeconomía, el desarrollo federal, la generación de riqueza en el territorio, la inserción en los mercados internacionales. Y dentro de esta problemática tan actual y tan compleja, hay lugares donde hay que referenciarse. Y sin ninguna duda, Córdoba en este sentido ha jugado y juega un rol relevante. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un representante del pueblo de esta provincia en la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias, Carlos, por acompañarnos. No, al contrario, yo te agradezco mucho. La verdad que hemos conversado en varias oportunidades sobre la posibilidad de esta visita. Estoy gratamente sorprendido desde las instalaciones a qué filosofía se nota y se respira aquí. Las generaciones fundadoras, las generaciones que siguen, tu presencia aquí. La verdad que me siento muy cómodo, muy honrado y gratificado realmente por la invitación. Cuando hablamos aquí en este espacio, siempre estamos focalizándonos en las cuestiones que tienen que ver con lo federal, lo territorial, la generación de oportunidades para que los jóvenes no migren, la generación de estas oportunidades que además están conectadas con demandas globales, ¿no es cierto? Porque en realidad los problemas de la Argentina nunca han sido las demandas, sino ha sido la capacidad de generar oferta de productos de calidad. Y ahí Córdoba ha venido trabajando mucho. A vos te tocó distintos roles, fuiste ministro, diputado ahora, bueno, estás trabajando en estas cuestiones y es una provincia donde la propia matriz productiva y la interacción público-privado ha jugado un rol importante, ¿no? ¿Por qué no nos contás algo de esto, por favor? Bueno, también ser así nos ha costado nuestros buenos dolores de cabeza, ¿no? Porque todo eso que vos referís, cultivarlo, consolidarlo, transformarlo en una opción que se tenga en cuenta en el orden de la construcción del poder nacional no es fácil. Y así nos tocó que en la 125, por ejemplo, el kirchnerismo nos persiguió muy feo a nosotros los cordobeses. Es decir, nos marcó un antes y un después en nuestra relación con esa mirada, que yo siempre digo, esa mirada de atraso, esa mirada que no supo comprender el sujeto económico, político, histórico que representaba aquellos contra los que se marchó con esta decisión de la 125. Nosotros perseveramos en la protección de lo que considerábamos y consideramos es una de las patas fundamentales en torno a las cuales gira la actividad económica en general en Córdoba. Hay otras, por supuesto, pero esta es una de las fundamentales. Entonces, no cuidar eso era traicionar nuestra propia historia. No importa, o no importaba, y sigue sin importar. ¿A quién pertenecías vos políticamente o partidariamente? ¿A quién pertenecía yo? Cuando yo me junté con los autoconvocados en el medio de la ruta para tratar de decirles que no era una buena cosa llevar la tarea de resistir hasta la violencia o cosas por el estilo, porque se nos iba a volver en contra, no hacía otra cosa que intercambiar con aquellos que por primera vez nos mirábamos a la cara y nos identificábamos con que estábamos alrededor de un eje común. Ahí no importaba si yo era peronista, si el otro era tal cosa o tal otra. Lo que importaba era que estábamos defendiendo los intereses de Córdoba. Y todo Córdoba se fue plegando a esa pelea y fue consolidando algo que nosotros pareciera que en este país no tiene mucha importancia, que es la sostenibilidad en el tiempo de no solamente valores, sino de los acuerdos. La institucionalidad en Córdoba funciona. Mal que les pese a muchos, y mal que nos pese a nosotros mismos cuando por ahí se nos critica con razón cuestiones en donde por ahí fallamos.
Pero hay una constante en el tiempo que es de que nosotros somos, de alguna manera, los cordobeses, para con nosotros mismos, hemos honrado los pactos que, sin escribirlos muchas veces, los hemos sellado con esa experiencia, ¿no? Y a nivel de la producción, si hay algo que está sellado con haber compartido ese hito que fue la 125 en adelante, ha sido precisamente los sucesivos gobiernos de la provincia de Córdoba, del mismo signo político, sí, cada uno con su distinto perfil, pero siempre contestes con esta cuestión y este mensaje de que en Córdoba, con la producción y con el campo, no se jode. Y ahí hay una interacción público-privada importante, ¿no? También. Sin Esto ninguna forma duda. parte de esa Sí, posibilidad cierta, ¿no es cierto? No hay otra posibilidad, Fernando, si uno no genera o no cultiva y no promueve eso que ya está en Córdoba. En Córdoba se da esta cosa, esta conjunción, no quiero ser exagerado ni hacer este cordobesismo del Fernet y de las cosas por el estilo, pero sí digo, en Córdoba se da esta conjunción natural desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros no interferimos en lo que hace bien el privado, no nos interesa. Dejamos que el privado se desarrolle con toda su potencialidad sin joderle la vida como Estado. Al contrario, lo que hacemos es promover a aquellos que van quedando atrás, como es lógico en cualquier proceso de evolución económica, pero sí, siempre esto que vos manifestás. El tema de lo público-privado ha funcionado en Córdoba y funciona de esa manera. Por eso es tan exitoso y por eso yo recuerdo que cuando Schiaretti trajo a Córdoba aquel anuncio, después de haber visitado la India, ¿no es cierto?, del polo de la computación para Córdoba y demás, así se manifestaba en ese momento, y algunos decían, pero ¿por qué poner tanto subsidio, tanta plata en esto? Bueno, hoy nosotros tenemos el desarrollo de una de las patas con proyección nacional e internacional, es esa. Es producto no de un año, ni de dos, de muchos años, de 20 años de estar protegiendo el sector y estar recibiendo los beneficios. Y ahora llegó el momento de cosechar. No es tan difícil, pero nosotros lo hemos logrado con esa persistencia. Bueno, un resultado de esto son las múltiples empresas de Astech que tienen su asiento en Córdoba. Varias de ellas las hemos tenido oportunidad de traer acá al ciclo Comunicándonos, ¿no es cierto? Es ese entramado de conocimiento cada vez más complejo que se derrama sobre el sistema productivo que, como siempre decimos, también es de los más sostenibles del mundo, ¿no? En términos de huella de carbono, etc., ¿no? Y eso sería es un muy buen paso inicial para después agregarle valor con ese mismo sentido, ¿no? Y en Córdoba tenemos empresas alimentarias de primer orden a escala global, algunas de ellas. Tenemos biocombustibles, tenemos transformación en proteínas animales, ¿no? Eso cómo lo han ido trabajando a lo largo de los distintos tiempos. Bueno, y tienes la vaca viva, ¿no es cierto? Como concepto que alguna vez se me ocurrió y que, bueno, agradezco. Y es un concepto tan bueno y tan abarcador, Fernando, que hay que sostenerlo y proyectarlo. Porque allí, en esas dos palabritas, se resume lo que yo diría es el gran desafío argentino para las próximas décadas, que no es otra cosa que empezar a pensar que si la matriz sobre la que se ha construido el sistema económico argentino nos ha traído hasta acá, y una parte fundamental ha sido la vaca viva en esa construcción, pero nunca le dejaron a la vaca viva opinar sobre cuál era el rol que tenía que tener, cómo podía y está en condiciones de conducir ese proceso y de establecer reglas para todos y no ser teniendo todo lo contrario de ello, ser la cenicienta de esta historia. Bueno, ¿cómo lo construimos nosotros? Lo construimos sobre la base de haber entendido y respetado cuál era la matriz
verdaderamente productiva de Córdoba, cuál era ese entramado de cada uno de los pueblos, como yo siempre digo, donde el mecánico del pueblo recibe la toma de tractor que vos le traes como productor, y ahí empieza todo un círculo y un circuito que se retroalimenta y después se refleja en lo cultural, se refleja en el club del pueblo, se refleja en la cooperativa, se refleja en el centro de camioneros, se refleja en los peones rurales, se refleja en todos los aspectos que hacen a la vida de esas dos palabras que vos acuñaste. Entonces, lo hicimos de esa forma, lo hicimos respetando a rajatabla cómo funcionan los mercados, a no meternos donde no nos llamaban y donde no hacía falta, así meternos cuando había, como debe ser, y ese es el verdadero rol del Estado. No su vía de desaparición, es como decir que nos quedamos sin árbitro en una pelea. Es como volver varios siglos atrás, donde no había árbitros. La sociedad ha evolucionado y la sociedad capitalista evolucionó de tal manera que cada vez tiene menor cantidad de árbitros, pero cada vez se les exige a esos árbitros que sean eficientes. Bueno, nosotros queremos y tratamos de que en Córdoba esos árbitros sean eficientes. Tenemos una justicia independiente, no nos metemos con la justicia, no designamos, el gobernador no designa quién va a ser juez y quién no va a ser juez. Para eso hay un consejo de la magistratura, y quiera sea o no, ese como tantos otros aspectos van ordenando. Es decir, si hay algo que que el productor, que el empresario en Córdoba sabe, es que cuando se levante mañana a la mañana, las reglas de juego no van a haber cambiado. Es muy probable que a nivel nacional le hayan cambiado las reglas de juego, pero en Córdoba no se las vamos a haber cambiado. Y eso queda como resultado. Y la confianza, que es algo que se construye muy lentamente y, como suele decirse siempre, se pierde muy rápidamente, esa confianza es lo que genera todo el circuito virtuoso de los biocombustibles en Córdoba, del aporte de las Actech, del aporte que se va encadenando de tal manera y con tal virtuosidad que nosotros tenemos plagado el territorio de este tipo de emprendimiento. Ahora, cuando un gobernador como Schiaretti le dijeron que era una barbaridad desde el punto de vista de la corrección política de la decisión, enterrar los 3.000 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de casi 1.800 millones de dólares y aprovechar la volada para meter la fibra óptica en los 3.000 kilómetros, y que eso era incorrecto porque eso no se veía, nosotros tomamos la decisión de invertir el endeudamiento que conseguimos gracias a la capacidad que Córdoba tenía y tiene financieramente, ¿no? Fuimos capaces de construir eso que hoy le da la posibilidad a muchas industrias que venían allí con el factor de costo a nivel de energía en el límite, bueno, pasaron del día a la noche y hoy tienen un 15, un 20% de caída en sus costos de energía producto de los gasoductos troncales. Entonces digo, estas cosas... Esta es la diferencia entre las políticas y las políticas de Estado, ¿no es cierto? El corto plazo y el Estado como formato de largo plazo, ¿no? Bueno, esta es un poco, no es tan difícil. Lo que pasa es que esto, tiene que tener, vuelvo a decir, una matriz. Hay que estar convencido de que esto es virtuoso, que nos va a llevar a buen puerto, y a su vez necesita tiempo de consolidación. Y lo que nosotros estamos en una etapa ya donde abrimos ya otras luchas. Por ejemplo, que nosotros la contradicción enorme, la tontería, si vos querés, que siendo Córdoba la productora por excelencia de vehículos con el sistema Flex, se los exportamos a Brasil y no los podemos usar en Argentina. Es un disparate. Un disparate. Siempre venimos discutiendo que defendemos los biocombustibles, venimos hablando de claro, la misma fábrica que mandan los vehículos Flex a Brasil. Esas peleas, acá no se puede. Esas peleas las tenemos que dar. Yo vengo de un departamento que es maicero por excelencia. Córdoba es maicera también, ¿no? Bueno, y resulta que ahora nos tenemos que enterar que la producción de maíz en Brasil
en la producción de segunda cosa que le llaman... La safriña, sí. Es la safriña, han crecido un 15% en los últimos años. Y están yendo al 30% de corte en biocombustible. Y nosotros estamos galeando acá y dependiendo de un funcionario o si los biocombustibles, si podemos o no hacer una alianza estratégica con el sector petrolero, hagamos alianza con el que sea en términos de justicia que preserven la inversión de lo que es el etanol azucarero, de lo que es el etanol maicero, de lo que son los el biodiesel de la provincia de Santa Fe, el nuestro, etcétera, etcétera. Pero vayamos para adelante. No estemos todo el tiempo en ese negocio chiquito de una matriz que se termina nutriendo de esta, pero decide sobre esta. ¿Nosotros qué decimos? Bueno, llegó tal vez el momento en que la vaca viva se ponga un poco de pie y empiece a decir, che, nosotros también queremos opinar sobre qué matriz o sobre qué matriz queremos construir un país serio en Argentina. Estás hoy en el Congreso Nacional, ¿sí? En la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede hacer desde ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué ves que puede generarse como contribución? Poco si uno se rinde ante el espectáculo de uno de los congresos, que me toque la parte que me corresponda tal vez, ¿no? Pero uno de los congresos de menor nivel político que yo he visto en mi experiencia. Si uno se rinde frente a que a eso se suma el hecho de que pareciera que tener miradas críticas, es decir, apoyar como hemos apoyado, en el caso, yo pertenezco a un bloque que es Encuentro Federal, que lidera Miguel Pichetto, que suscribe todas estas ideas que yo acabo de tratar de poner rápidamente en esta charla, que le ha marcado al gobierno la necesidad de correcciones, que ha recibido como respuesta insultos y que aún así los ha dejado pasar por alto, pensando en que es mucho más importante que ceder a la tontería de un insulto o de una amenaza o cosa por el estilo. Es mucho más importante lograr el objetivo que en definitiva nos beneficia a todos. Si uno se rinde ante el avasallamiento permanente de esto, prácticamente donde hay como una tarea de gota de agua, que orada a la piedra, destinada a decir no sirve para nada, el Congreso no sirve, la política no sirve, esto no sirve, no sirve, no sirve, si uno se rinde ante eso, se queda sin posibilidades. Si uno, en vez de rendirse, empieza a decir vamos por la positiva, planteémosle al presidente que es un error, que nadie quiere desfinanciar el Estado cuando hablamos de sacar las retenciones, que hay mecanismos absolutamente racionales para ponerlos a cuenta de ganancia, para hacerlo con una progresividad que está calculada, para tener y sortear seguramente cuellos de botella en lo inmediato que vamos a tener o cosas por el estilo, pero hay una manera de sacarle la pata de encima al campo y permitir que esto que decíamos de los brasileños lo podamos tener nosotros. Una explosión que va a traer, entre otras cosas aparejado, un refinanciamiento del Estado en un círculo superior al que tenemos hoy. Bueno, si uno se rinde frente a todo eso y no explora por la positiva esta cuestión, por ejemplo, decirle al presidente, no lo amenace al sector con que va a volver a imponer las retenciones que usted mismo sacó. Yo les dije, digo, a ver, todo es tolerable porque las formas de ser, las maneras que a lo mejor no son las de uno, pero siempre y cuando no se altere el fondo de la cuestión. Cuando se une esa forma de ser y la alteración de lo que ya sí nos hace daño, entonces ya ahí estamos en que ya ni siquiera me fijo en esto, me fijo en el... Entonces, ¿por qué esta cuestión de volver a insistir? Y no solamente, algunos dicen, déjalo mejor, porque el presidente de esa manera va a perder votos con el sector, va a perder apoyo, pero que no se trate de eso.
Lo peor de todo es que con esa medida se vuelve a desincentivar un proceso que se muestra, no solamente porque que a mí me digan que la superficie de trigo que tenemos es solamente porque los perfiles de humedad son lo que son, no. Ahora, volvemos a la matriz. En ningún país del mundo la pata financiera deja de existir. Ahora, no manda la pata financiera. La pata financiera siempre en un capitalismo serio tiene que ser el complemento, la rueda de auxilio de la pata productiva. Entonces, digo, si uno tiene en la cabeza esta cuestión, tiene que seguir adelante con la tarea que hacen ustedes de docencia, de estar generando esta empatía permanente. Ahora, Fernando, tenemos que estar más juntos. ¿Quiénes tenemos que estar más juntos? Los que pensamos así. Ahí está, esta es nuestra Tenemos propuesta. que estar más juntos. Esta es la realidad. Juntarnos. Tenemos que hacernos también la autocrítica de Sí, que claro. tal vez nosotros no tenemos, digo, salvando la que me encantan y que están muy bien hechos y que tienen una historia, pero yo no quiero para el sector el destino del suplemento dominical, no lo quiero. Yo quiero un destino para el sector liderando el proceso de construcción de una matriz económica, social en Argentina verdaderamente progresista. Cuando nosotros de agroempresario hablamos de bioeconomía y desarrollo federal, hablamos de eso, ¿cierto? Hablamos justamente del desarrollo, involucra un complejo de acciones y de sectores que entramados generan bien común, ¿no es cierto? Y una sociedad donde hay calidad de vida, ¿no? Para eso tiene que haber inversiones, sin inversiones eso no va a ser posible, y esas inversiones dirigidas a generar estos procesos que estamos diciendo conectadas con el mundo, ¿no es cierto? Otra de las cosas que tenemos hemos tenido una desconexión muy, muy grande con el mundo y eso genera, digamos, ha generado que cada argentino, siempre digo, exporta la mitad con uruguayo, la tercera parte con chileno, ¿no? Eso es una marca que tenemos que lograr avanzar hacia adelante. Bueno, creo que hemos tocado muchos los temas relevantes. No sé si te parece que algo para redondear simplemente finalmente. Volver a agradecerles a ustedes y cerrar con 2 o 3 cositas más de las que abundando en lo que hemos dicho. Digo, cuando nosotros hablamos de quién no solamente quiere, sino quién puede construir esa matriz, hablamos de un diferencial que yo lo podría sintetizar frente, por ejemplo, a lo que es la especulación financiera. ¿Por qué el hombre y la mujer de campo no tienen esa misma actitud? Esto que se le critica a este capitalismo prácticamente salvaje de las últimas, con una proyección incluso donde no sabemos la IA que puede llegar incluso a profundizar para mal, yo creo que no necesariamente. Si no, nos vamos a poner en la postura de los rompemáquinas allá cuando el inicio de la revolución industrial. Pero digo, lo cierto es que hay un comportamiento social, ético productivo, un comportamiento en lo que es la matriz y el clima de los negocios. ¿Por qué? Porque uno gira en el vacío, el otro está conectado a la tierra. No es tan difícil de entender esta cuestión. Digo esto para abundar y para que nosotros mismos, los que vivimos en el interior federal, los que todo el tiempo estamos siendo víctimas, sin victimizarnos, porque tampoco largarnos a llorar no nos va a ayudar, pero sí siendo víctimas de hasta una matriz comunicacional que se genera desde la centralidad del poder desde Buenos Aires y condena al interior a no ser noticia nunca, salvo cuando somos mala noticia, digamos, ¿no? Bueno, todo eso me parece que también tiene que ver con que nosotros recuperemos este valor. Y lo otro es, desde el Congreso, abundar en esto que yo decía recién. ¿Por qué los brasileños tienen hoy un Congreso donde prácticamente más de la mitad de sus legisladores responden al bloque agrario? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos tener nosotros? ¿Por qué los diputados que pertenezcamos al partido o a la alianza que fuere, no podemos coincidir aquellos que venimos del interior,
que por ende se sobreentiende que debemos tener o debiéramos tener obligadamente casi una visión federal, ¿por qué no podemos coincidir en defender esos intereses? Bueno, en ese sentido se está trabajando. Y yo creo que hay que persistir en esa cuestión. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Verdaderamente, como dijimos al comienzo, cuando hablamos de ciertas regiones como Córdoba, ahí hay un proceso muy rico, de largo plazo, que ha generado productos relevantes y que son ejemplos que pueden ser llevados al conjunto de la sociedad argentina. Recién nos hablabas de comunicación y la necesidad de trabajar juntos. Bueno, agroempresario es eso, es comunicación, comunicar este mensaje, es nuestro único objetivo, y ese mensaje que sea comprendido por distintos integrantes de la sociedad. No solamente, por supuesto, el sistema productivo, que muchas de estas cosas las conoce, sino también el conjunto de la sociedad que pueda de esta manera también generar las condiciones para que sus representantes en el Congreso, donde sea, puedan estructurar estas políticas tan necesarias. A disposición para lo que haga falta, nuestro espacio está para objetivos que son iguales a los que vos estuviste manifestando. Gracias nuevamente y continuamos entonces con nuestro ciclo comunicándonos en su cuarta temporada, el espacio de agroempresario para debatir el desarrollo de la nación, el desarrollo federal, el desarrollo de la gente, la bioeconomía como instrumento para el mismo. Gracias.